El Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo vio Juan Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene procedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien vea que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momentito, mis queridos hermanos. No sé si algunos ahorita se estarán preguntando, o ya se preguntaron, ¿por qué estamos vestidos de rojo con el Padre? Se hicieron la pregunta, ¿verdad? No, ok. El Padre al inicio decía que por decreto del señor obispo vamos a celebrar las misas este fin de semana en honor al Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI había un acercamiento bastante grande que aquí con nuestra diócesis, nuestro obispo, nuestro cardenal. Incluso no sé si de los que están aquí tuvieron esta oportunidad de ir a la Santa Misa del funeral la misa del funeral que se celebró aquí en la catedral la semana anterior. Antes de llegar al altar mayor en la catedral, incluso en la mesita habían puesto una mesa y estaba el solideo, uno de los solideos que el Papa emérito utilizó. No sé si algunos de los que fueron tuvieron la oportunidad de acercarse. Incluso vi que varias personas tomándose fotos, porque es algo bastante grande y lo podemos dar cuenta. Ese acercamiento del Papa Benedicto a nuestra diócesis. Es tan grande ese acercamiento que el obispo hizo este decreto. Y como pueden ver, con el Padre mencionábamos que es algo grande de celebrar ahorita con el Papa emérito, porque los vestimos de rojo solo en otras solemnidades. Entonces es una celebración a nivel de nuestra diócesis muy grande, es por ese acercamiento que tenían nuestro obispo y el cardenal, en que nuestro cardenal Rigale, pues, una persona muy conocida, incluso allá en Vaticano, que ha estado en los conclaves que ha estado últimamente el Papa Francisco. Entonces el Papa Benedicto, ven que él estuvo en el pontificado casi por 8 años. Él recibió el pontificado en el 2008 y él falleció en el 2013, se retiró del 2013 y tomó el pontificado el Papa Francisco, el Papa que tenemos actual. Es que el Papa emérito, pues, sabemos que él falleció el 31 de diciembre, que tenía ya los 95 años, estaba bastante malito de salud. Entonces, en honor a él, estamos celebrando estas misas
de hoy es de este fin de semana. Y a algunos de los feligreses les preguntaba por qué estamos de rojo, ¿no? Y dice, porque celebramos la fiesta del Cordero. Y no era por en honor al Papa Emérito. Pero sí, hoy, mis queridos hermanos, estamos celebrando la fiesta del Cordero de Dios. ¿Cuántos de nosotros, mis queridos hermanos, reconocemos cuando nosotros vamos a una iglesia católica? ¿De qué forma nosotros logramos reconocer que estamos en nuestra iglesia católica? ¿Cuál es un signo que nosotros vemos al entrar que reconocemos que estamos en la verdadera iglesia católica? ¿Uno? ¿Cuál sería un signo de los que vemos aquí en el templo? ¿El qué? El Santísimo. Les digo esto porque el Evangelio habla de ese Cordero de Dios. ¿Y por qué le menciono? Porque en una ocasión me invitaron, hace un par de años, a Maryland, a un funeral, y me dijeron, ¿es una iglesia católica? Porque tiene la imagen de la Virgen, está el crucifijo, y hay un padre y tiene sacerdote, pero no es iglesia católica. Entonces nosotros, ¿cómo lo vamos a reconocer? Desde que entramos, está la luz roja arriba del sagrario. Cuando usted llega a una iglesia, llega, no es una iglesia católica. Usted sea y ven, no, ahí no veo sobre el sagrario la lucita roja, que nos indica que ahí está Cristo, ahí está el Cordero de Dios, ahí está el que quita los pecados del mundo. Porque a veces nos cuesta reconocerlos, mis queridos hermanos, reconocer al Señor. Si no veamos esta lectura del día de ahora, el Santo Evangelio. San Juan dice, yo no lo reconocía. ¿Cómo dice San Juan que no lo reconocía? Si San Juan, mis queridos hermanos, nació antes que Jesús. Dice, yo no lo conocía. Así puede ser que estamos nosotros, mis queridos hermanos, que a veces no logramos reconocer al Señor en nuestra vida. Nos hablan de Dios, hablamos de Dios, pero no lo logramos reconocer todavía. Porque cuando nosotros lo logramos reconocer en nuestra vida, somos completamente diferentes. Si no, veamos San Juan Bautista. Y hay cuantos ejemplos en nuestra Biblia de que cuando estos personajes reconocieron al Señor en sus vidas como ese Cordero, el que lo guía, el que quita los pecados, hay una transformación, hay un cambio. San Juan Bautista no lo conocía, pero si él nació 6 meses antes que él sabía de quién era. Lo que pasa es que San Juan Bautista se estaba refiriendo que tal vez carnalmente no lo lograba reconocer. Pero cuando lo ve que va acercándose hacia él, dice, he ahí, dice, de quien yo les hablaba. Y se dan cuenta que San Juan Bautista lo hemos venido viendo desde por ahí por noviembre, de cuando empezamos el tiempo de Adviento, que decía que hay que preparar los caminos. San Juan Bautista siempre preparaba el camino del Señor. San Juan Bautista, uno de los profetas más grandes en nuestra historia, de nuestra iglesia, en nuestra historia de la salvación, porque San Juan Bautista no fue uno de los profetas que solo anunciaba. La mayoría de profetas anuncian. San Juan Bautista es grande porque anuncia al Señor y prepara el camino del Señor. Nos mandaba y dice, preparen el camino del Señor. Y hoy dice, este que viene ahí, dice, este es el Cordero. Lo reconoció y lo estaba presentando. Por eso San Juan Bautista es un profeta grande, porque anuncia y lo presenta como el Cordero. Lo reconoció, y donde a veces nosotros nos cuesta
reconocer al Señor en nuestra vida, mis queridos hermanos. Hablamos de Él, nos hablan de Él, pero no lo logramos reconocer. Cuando nosotros, mis queridos hermanos, lo logremos reconocer, que Él está aquí en el sagrario, y que en el momento que lo comemos, lo estamos comiendo a Él, va a ser diferente. Dice, este es el Cordero de Dios. ¿En qué momento, mis queridos hermanos, el Padre anuncia ese Cordero? ¿Después de qué parte de la celebración de la misa el Padre anuncia este Cordero? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién se recuerda? ¿Cuál es el momento que lo anuncia? Después de que hacemos el Padre Nuestro, que los levantamos y hacemos, después de el Padre lo presenta ya fraccionado, ya está consagrado, el Padre ya fraccionado, y dice, el Padre nos muestra, este es el Cordero de Dios, como dice San Juan, este es de quien yo les hablaba, y de este es el que yo les hablo también, de dar testimonio, y dice San Juan, y de esto doy testimonio. ¿Cuántos de nosotros damos testimonio de ese Cordero? San Juan nos está mostrando aquí, y dice, y de ese doy testimonio yo. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de dar ese testimonio del Cordero de Dios que nos quita el pecado del mundo? Ese Cordero de Dios que camina con nosotros, ese Cordero de Dios que está en cualquier momento difícil de nuestra vida. Es ese Cordero de Dios que por grande el momento difícil que estemos pasando, ahí está el Cordero. El Cordero de Dios está con nosotros. Es Dios mismo, el mismo que ya en unos momentos se da ese gran milagro aquí en el altar. Milagro grandísimo. Mis queridos hermanos, cuando estemos en este momento, que está el momento de la consagración, pongamos atención. Pongámosle mucha atención, porque es el momento que va a dejar de ser ese pan para convertirse en el cuerpo de Cristo, para convertirse en ese Cordero que nos va llevando en este caminar de la salvación. Y hoy, cuando me ponía a leer este Santo Evangelio, y no sé si ustedes estarán pensando también, si estamos empezando este año litúrgico, el año A, que empezamos con el libro de las lecturas de San Mateo, pueden decir, pero ¿por qué están leyendo el Evangelio de San Juan? Mis queridos hermanos, déjenme decirles que estamos leyendo el Evangelio de San Juan, porque el lunes fue el bautismo del Señor, y hoy es una prolongación del bautismo del Señor, porque aquí esta lectura está hablando del bautismo. Pero el mensaje central es ese Cordero de Dios. Entonces, es una prolongación del bautismo, porque el bautismo fue el lunes, y el lunes, a través del bautismo, empezaba su ministerio público el Señor. Por eso que ahora estamos leyendo el Evangelio de San Juan, y en fiesta, en solemnidades, que también se celebra. Ya que estamos en el tiempo ordinario, si es que no vayan a estar pensando por qué otra lectura y por qué las vestimentas, ya les expliqué. Es decir, que el mensaje de ahora, en esta lectura en este Santo Evangelio de San Juan, que nosotros logremos reconocer a Dios, a ese Cordero, mis queridos hermanos, que cuando este Cordero entra a nuestra vida, hay un cambio rotundo. Denle esa oportunidad al Señor, que el Cordero que hoy vamos a recibir sea que nos ayude en nuestro caminar y podamos ser diferentes de ahora en adelante. Así como, porque cuando el Señor llega y toca, hay transformación. Si no, vean qué le pasó a Saulo de Tarso. Cuando el Señor lo tocó, hubo una transformación. Zaqueo, cuántas personas importantes dentro de la Biblia, cuando Dios llega, cuando el Cordero de Dios llega a nuestra vida y nos toca, hay un cambio, hay una transformación. Amén. Amén.